Hoy vamos a analizar un caso de la segunda mitad del siglo XIX, así que relájate mientras nos vamos a Estados Unidos. John Hughes nació el 11 de noviembre de 1833 en Douglas, en la isla de Man, hijo de Robert Hughes y Mary Ann Stevenson. Douglas, la capital, era entonces una ciudad costera en expansión y puerto clave. Conectaba la isla con Gran Bretaña e Irlanda y formó una comunidad activa de pescadores, comerciantes y artesanos. La familia de Juan era religiosa y asistía a la iglesia, donde la fe era central en sus vidas. Los domingos asistían a servicios religiosos y la enseñanza de las Escrituras guiaba su rutina diaria. Vivían cómodamente. Vivían en una granja bastante grande que les proporcionaba una vida estable. Cuando Juan tenía 5 años, su padre murió y su madre quedó a cargo de su crianza. Sin el apoyo de su padre, la vida se volvió más incierta y a medida que Juan crecía, le costaba adaptarse al trabajo. Era ambicioso, pero aún no encontraba su lugar, siempre buscando algo que le diera un sentido de propósito. No importaba el camino que intentara, parecía que siempre se sentía inquieto e inseguro. En 1853 dejó la isla de Man para mudarse a Liverpool, una ciudad portuaria en rápido crecimiento y llena de oportunidades para quienes buscaban empezar de nuevo. 2 años después, el 17 de abril de 1855, se casó con Margarita Neal, una joven de familia religiosa como él, donde la fe y la iglesia eran parte de su vida diaria. En los años siguientes, Margarita tuvo 2 hijos, pero tristemente el segundo no sobrevivió a la infancia. La pérdida devastó a Juan y en 1860 decidió irse solo a los Estados Unidos. El país ofrecía grandes oportunidades laborales a inmigrantes en agricultura, minería y construcción de ferrocarriles. Ciudades como Nueva York y Chicago estaban creciendo rápidamente, ofreciendo trabajo en fábricas y negocios. Juan se estableció en Bedford, Ohio, donde abrió una consulta médica en la plaza pública. Parecía que por fin había encontrado una profesión que le convenía. Aquí conoció por primera vez al señor Thomas Parsons. Fue presentado por Harry Parsons, primo inglés del señor Parsons, quien conocía al señor Hughes desde antes. En 1863 Juan mandó llamar a Margarita y a su hijo, reuniendo por fin a la familia. Pero como la guerra civil aún seguía, su tiempo juntos fue breve y Juan se enlistó en el 58 Regimiento de Infantería Voluntaria de Ohio. Pronto fue ascendido a sargento y su experiencia médica le valió ser nombrado cirujano asistente. Para el verano estaba a cargo del Hospital Marítimo en Vicksburg, dedicándose por completo a su trabajo. Las exigencias eran grandes, pero parecía haber encontrado un propósito al cuidar de los soldados heridos. Meses después le avisaron que su hijo estaba muy enfermo. Sin dudarlo, renunció a su puesto e hizo el largo viaje de regreso a Bedford. A lo que regresó no era el hogar que había dejado atrás. Margaret cayó en la embriaguez. Su conducta imprudente causaba constantes problemas con los vecinos y el antes pacífico hogar familiar se volvió un lugar de desorden e inquietud. John se dedicó a cuidar a su hijo hasta que recuperó la salud antes de decidir irse. No soportó el caos, así que se mudó a Cleveland y abrió una consulta médica. Sin embargo, a menudo se sentía culpable. Le había pedido a su esposa que dejara Inglaterra para venir a Estados Unidos, y ahora él la había abandonado. Se enfrentaba a muchas emociones contradictorias y comenzó a beber, esperando que el alcohol adormeciera su dolor y le diera un escape temporal del peso de su propia conciencia. Una noche fue a un baile benéfico para soldados, organizado para reunir a la comunidad y apoyar a los afectados por la guerra. Rodeado de música animada, baile y conversación, una vez más buscó consuelo en el alcohol, bebiendo más de lo que debía. Cuando terminó el baile, en lugar de irse a casa, decidió visitar a su amigo Harry Parsons. Llegó a casa, bebió más y finalmente sucumbió a sus excesos, desmayándose. Al día siguiente despertó avergonzado y arrepentido. Le dolía la cabeza por los excesos de la noche anterior, y mientras intentaba ordenar sus pensamientos, fue recibido por una joven llamada Tamsin, prima de Harry Parsons e hija del señor Thomas Parsons, a quien conoció por primera vez en 1863.
Tamsin, muy hermosa, le habló a Juan sobre su preocupación por sus hábitos de bebida, pero él no la escuchaba. En vez de eso, solo la miró y olvidó sus problemas por un momento. A pesar de su estado, sentía una atracción inexplicable hacia ella, una mezcla de admiración, curiosidad y algo más profundo que no podía explicar del todo. No mucho después, la convenció de viajar con él a Pittsburgh, donde el 19 de diciembre de 1864 le propuso matrimonio, y ella aceptó con gusto. Al día siguiente se casaron. Pudo casarse con Tamsin porque le entregó al juez un documento que indicaba que estaba divorciado, pero este documento era falso. En realidad, el doctor John Hughes seguía legalmente casado y había engañado tanto al tribunal como a su novia en un audaz intento de falsear su estado civil. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia del matrimonio llegara a la familia Parsons, y al saber que John Hughes ya estaba casado y seguros de que cualquier documento que él tuviera afirmando que estaba divorciado no era más que una falsificación, enviaron al cuñado de Tamsin, el señor Joseph Haynes, para localizarla. Con la ayuda de las autoridades, localizó a los recién casados en el Hotel St. Clair. John Hughes fue arrestado entonces por cargos de bigamia. Siguió un juicio muy publicitado que atrajo mucha atención tanto en Cleveland como en Bedford. El caso contra el doctor era sólido y los testigos testificaron sobre su engaño y matrimonio falso. A pesar de sus intentos de defenderse, la abrumadora evidencia dejó poco espacio para la duda y el juez le impuso una sentencia de 4 años de prisión que debía cumplir en la penitenciaría de Allegheny. La condena no solo afectó su reputación profesional y personal, sino que también arrojó una sombra de deshonra sobre él. Antes considerado un médico respetado, ahora se convirtió en objeto de condena pública. Su segunda esposa, Tamsin, soportó la carga emocional del escándalo, enfrentando el dolor y la humillación de haber sido engañada tan cruelmente. La naturaleza pública del caso significaba que no podía escapar de los susurros y el juicio de quienes seguían el proceso, lo que profundizaba aún más su angustia. El doctor John Hughes solo cumplió 3 meses de su condena y fue indultado en marzo de 1865. Decidido a seguir un mejor camino, regresó a Cleveland y reanudó su práctica médica. Las dificultades económicas lo obligaron a vivir modestamente, y pese a sus intentos de recuperar la normalidad, la sombra de su pasado lo perseguía. Su esposa, incapaz de perdonarlo, arregló regresar a la isla de Man. John consideró brevemente la idea de irse con ella, pero al final decidió no hacerlo. Ella no quería que él estuviera allí, y él no tenía dinero para el pasaje. Ahora solo albergaba un gran deseo de reconciliarse con Tamsin. La noche del 24 de julio llegó sin invitación a su casa, rogándole que volviera con él. A pesar de su insistencia, Tamsin se negó. No estaba dispuesta a perdonar el engaño que había causado tantos problemas en su vida. Cuando su padre volvió, ordenó a John irse y llamó a las autoridades. John Hughes fue arrestado. Para evitar un castigo mayor, aceptó no visitar la casa de los Parsons ni tener ningún contacto con Tamsin. Pero seguía obsesionado con la joven y, en los días siguientes, hizo amenazas alarmantes contra ella y su familia, llegando incluso a pedirle a un colega doctor si podía prestarle un arma. El lunes 8 de agosto salió de Cleveland en un carruaje con un amigo llamado Oscar Russell y un conductor llamado Horry Carr. Primero fueron a Newburgh, pero después decidieron buscar un hotel en Bedford. A las 10 de la mañana del martes 9 de agosto, John envió a un chico a ver si Tamsin estaba en casa. Cuando el chico regresó, dijo que la señorita Parsons y su madre estaban afuera recogiendo zarzamoras. Sin desanimarse, John fue a buscarla y después de ver a la joven caminando hacia su casa, intentó hablar con ella. Tamsin repitió que no quería saber nada de él y que lo arrestaría si la buscaba de nuevo. Un caballero que pasaba en carruaje escoltó a Tamsin y su madre a casa. Sintiendo abandono y frustración, el doctor Hughes fue a un bar y volvió a beber. Escuchó rumores de que Tamsin era cortejada por otro hombre, lo que lo puso celoso y enojado. La idea de verla con alguien más lo consumía y con cada trago sus emociones se intensificaban. Incapaz de dejarlo pasar, salió del bar y se dispuso una vez más a buscarla. Al acercarse a la casa de ella, supo que su familia fue a Bedford Village para arrestarlo. Al notar esto, su frustración pasó a desesperación.
Esperó en la esquina fuera de la vista y finalmente, sin saber que él estaba ahí, Tamsin salió. Al acercarse le preguntó de nuevo si iría con él, pero ella volvió a negarse. Mientras ella se alejaba, él sacó una pistola de su bolsillo y mirándola directamente dijo: «Adiós, Tammy. Nos veremos en otro mundo». Luego disparó y la primera bala le dio en la nuca. Disparó otra vez y le dio en la parte trasera de la cabeza, matándola al instante. Juan corrió a la carretera donde lo esperaba su carruaje. Saltó dentro y apuntando la pistola al conductor le ordenó que se alejara. Aceleraron hacia Newburgh, pero un soldado y José Haynes, que presenciaron el incidente, los persiguieron. A 1 kilómetro del pueblo, el Dr. Hughes bajó del carruaje y corrió al bosque cercano. Sus perseguidores no lo vieron y continuaron siguiendo el carruaje, hasta que finalmente lo alcanzaron, solo para darse cuenta de que el Dr. Hughes no estaba dentro. Mucha gente del lugar salió de sus casas y se unió a la búsqueda. Las carreteras estaban vigiladas y los hombres caminaban cerca de los árboles donde John Hughes desapareció. La zona combinaba bosque denso y praderas, dificultando la búsqueda. Después de 3 horas fue visto cerca de un arbusto y no ofreció resistencia. Fue arrestado. Lo subieron a la patrulla y lo regresaron a Bedford. Mientras viajaba allí, el Dr. Hughes habló abiertamente sobre lo sucedido. Cuando un oficial mencionó lo trágico del evento, el doctor respondió: «No, fui a matarla adrede y me alegra haberlo hecho. La maté por puro amor. Si también hubiera podido matar a Joseph Haynes, me sentiría completamente satisfecho». A las 7 de la noche, llegaron a la cárcel del condado, donde el prisionero fue puesto en una celda y acusado de asesinato. El juicio inició el miércoles 6 de diciembre ante el juez Coffinberry, con la sala llena de público y prensa. Ansioso por ver el caso que cautivó a Ohio, el Dr. Hughes se declaró inocente. El encarcelamiento le había pasado factura. Se veía pálido, había perdido peso y parecía visiblemente nervioso. Aunque medía 1.78 metros y era fuerte, su tiempo en prisión lo hacía parecer mayor. Pero a pesar de esto seguía bien vestido y se comportaba con una presencia distinguida. El fiscal Charles W. Palmer presentó el caso con precisión, enfatizando la obsesión del señor Hughes con Tamsin y los eventos que llevaron a su arresto. Se llamó a numerosos testigos a declarar, muchos de los cuales habían visto al Dr. Hughes y a Tamsin Parsons juntos durante su corta relación, mientras que otros relataron su comportamiento después de su separación y describieron su creciente obsesión con ella tras su matrimonio bígamo. Algunos hablaron de sus persecuciones implacables, sus acciones erráticas y su incapacidad para aceptar el final de su relación, pintando el retrato de un hombre consumido por la obsesión. Eduardo Nichols, de 14 años, declaró que trabajó en la oficina del señor Hughes y vio una pistola con montura de plata, que normalmente estaba bajo la almohada del señor Hughes cada mañana. La defensa intentó mostrar al Dr. Hughes como alguien movido por amor y desesperación, no por malicia ni intención, especialmente el 9 de agosto cuando su conducta fue observada por varios. Presentaron testigos que dieron fe de su buen carácter, su excelente historial en la infantería y cómo el alcohol lo había llevado a su caída en desgracia. Juez de distrito Keegan declaró conocer al acusado desde 1862 y afirmó que su conducta ebria era errática. Comentó que el señor Hughes no se preocupaba por sus actos al estar ebrio y se volvía incoherente, pero sobrio era un caballero. El señor Keegan agregó que cuando estaba ebrio, el comportamiento del señor Hughes en ocasiones se volvía tan desagradable que le había prohibido la entrada a su tienda. Paul Maguire, dueño de una tienda de abarrotes, declaró que vio a Hughes y Russell la noche antes del asesinato y que Hughes pidió una petaca de su mejor whisky para su viaje a Bedford. Agregó que el señor Hughes solía estar sobrio al visitar la tienda, pero se volvía desagradable al embriagarse. El señor John Cobbin fue un testigo clave. Era conocido de la infancia de los acusados, pues también era de la isla de Man. Relató al tribunal casos de enfermedad mental en la familia Hughes y mencionó que la abuela de John, Jane Kenwich, murió por su propia mano, posiblemente por inestabilidad mental. También dio ejemplos de otros casos de enfermedad mental en la familia Hughes, y la defensa argumentó que esta posible inestabilidad mental podría haber sido hereditaria.
Durante el juicio, las emociones crecieron, se presentaron más testigos y aumentó el interés del público y la prensa. Cada testimonio sumaba peso al caso y la atmósfera en la sala del tribunal se volvía más intensa a medida que la fiscalía y la defensa continuaban presentando sus argumentos. Finalmente, se escuchó el testimonio final y después de los alegatos finales, el juez Coffinberry resumió el caso. Explicó cuidadosamente al jurado la compleja relación entre la locura, la intoxicación y la responsabilidad penal. Afirmó que si la mente de una persona se veía afectada debido a la embriaguez habitual, resultando en la incapacidad de distinguir entre el bien y el mal o de comprender la naturaleza de sus acciones, no podía ser considerada responsable del delito, al igual que si su locura hubiera sido causada por factores naturales. Sin embargo, afirmó que si una persona sobria comete un delito en un arrebato de ira bajo embriaguez, la locura temporal por el alcohol no la exime totalmente de responsabilidad. El jurado se retiró y suspendieron el tribunal. Al anunciarse el veredicto, todos regresaron al tribunal y se formó una gran multitud afuera. Hubo un profundo silencio cuando trajeron al prisionero mientras todos esperaban ansiosamente. A las 3 en punto, el alguacil condujo al jurado. Se pasó lista y el juez preguntó: «Señores del jurado, ¿han llegado a un acuerdo?» Dr. Moore, presidente del jurado, respondió: «Sí, hemos llegado a un acuerdo». El juez entonces dijo: «¿Qué veredicto presentan?». A lo que el presidente del jurado respondió: «Culpable de asesinato en primer grado». El Dr. John Hughes no mostró ninguna reacción visible, luego fue sentenciado a muerte. La salida de la corte fue solemne y tensa. Salió caminando con paso firme, enfrentando a la multitud con una dignidad tranquila, y los espectadores lo miraron con profunda compasión. Su expresión siguió seria, como si ya estuviera lista para lo que venía. Cuando estaba en prisión, esperando su ejecución, John Hughes reflexionó sobre su pasado. Dijo que lamentaba profundamente las decisiones que había tomado y que lo llevaron a ese punto, y expresó remordimiento, especialmente por el impacto en su hijo, sabiendo que sus acciones habían dejado un legado duradero de vergüenza. Pero aceptó su sentencia y esperó el juicio final. Se intentó reducir su sentencia a cadena perpetua, pero no se logró, y el Dr. John Hughes fue ejecutado el 9 de febrero de 1866. Mientras estaba en la horca, se dirigió a los presentes, pronunciando un largo discurso en el que reflexionó sobre su vida, sus errores pasados y los trágicos acontecimientos que lo llevaron a su condena. Atribuyó su caída al alcohol y advirtió sobre sus efectos destructivos. En sus últimos momentos, expresó la solemne esperanza de que su destino sirviera como una lección, disuadiendo a otros de seguir el mismo camino destructivo. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.